Curves de Ian Clark es una obra para 3 flautas y piano. Esta obra se caracteriza por la utilización de cuartos de tono, para lo que el autor propone digitaciones específicas indicadas claramente en la partitura. También propone posiciones para la obtención de sonidos diferentes, como sonidos bambú o sonidos especialmente timbrados con los que juega a lo largo del segundo tiempo. Las flautas utilizadas serán preferentemente flautas de platos abiertos para poder realizar con mayor facilidad las sonoridades propuestas por el autor y las distancias de cuarto de tono. Vamos a poner ejemplos para ver en la práctica de qué estamos hablando. Cuartos de tono. En el comienzo del primer tiempo, la flauta 1 hace sonidos intermedios entre las notas re, do sostenido, si bemol, la o fa, mi. Resultando el autor propone posiciones que facilitan la búsqueda del cuarto de tono sin tener que variar en exceso la embocadura, jugando con las digitaciones. En ocasiones hay que cerrar algunas llaves extra y en otras solamente el anillo. Vamos a verlo en la práctica. Entre re y do sostenido se bajará una llave entera. Re, entre si bemol y la se bajará solo el anillo. Y entre fa y mi pasará exactamente lo mismo, se bajará solamente el anillo, dejando abierto el agujero. El resultado final sería de esta manera, a lo largo de la obra, va proponiendo las digitaciones apropiadas para cada ocasión. Notas con cabeza de diamante. El autor propone esta notación para conseguir notas con la afinación de la nota escrita, pero con una sonoridad un poco diferente. Por ejemplo, cuando escribe la con cabeza de diamante, indica la posición en la que quiere que sea tocada, produciendo un sonido algo diferente de un la ordinario. Un la ordinario sería así, un la cabeza de diamante sería así, y el resultado sonoro sería pequeños glisandos. Se pueden producir entre distancias de cuarto de tono, como por ejemplo en el compás 3. También se pueden producir en distancias de semitono, como por ejemplo en el compás 15. También hay algunas ocasiones en las que hay glisandos en una distancia de tono viniendo de una nota de cabeza de diamante, como por ejemplo en el compás 9. El efecto de estos pequeños glisandos seguidos sería algo parecido a sonidos bambú y sonidos especialmente timbrados. A lo largo del segundo tiempo, el autor juega con las posibilidades tímbricas de la flauta combinando sonoridades contrastantes, también buscadas mediante digitaciones especiales. Siempre las indica en la partitura, lo que facilita el aprendizaje. Vamos a poner unos ejemplos. Frente a un sol normal, presenta un sol con sonido bambú. Frente a un do normal, presenta un do con sonido bambú. Con el mi vamos a contrastar 3 sonidos distintos. Un mi normal, un mi especialmente timbrado y un mi bambú.
En la conclusión del segundo tiempo, juega con esta técnica manteniendo cada flauta la misma nota en cuanto a altura, pero variando el timbre, con lo que consigue un efecto muy particular. Una vez conocidos los recursos que utiliza el autor a lo largo del primer y del segundo tiempo de esta obra, pasamos a proponer una metodología de estudio que utilice distintos recursos a nuestro alcance. En este caso hemos seleccionado dos fragmentos a modo de ejemplo, uno del primer movimiento y otro del segundo, en los que están presentes los recursos de los que hemos hablado.